Estudiaremos el libro de Malaquías. Malaquías es Dios envía su mensajero. Fue escrito por Malaquías en Jerusalén entre las fechas 450-400 a.C. aproximadamente. En cuanto a la fecha, el peso de la tradición supone que fue escrito unos 1000 años después de Moisés, el primer profeta y escritor bíblico, es decir, en torno al año 450 a.C., y estaba dirigido a los israelitas en Judá después del cautiverio babilónico. Hay aproximadamente 27 preguntas en este libro, de solo 4 capítulos, las que veremos más adelante. Aquí se escribe, la autoridad estaba representada por un gobernador persa. Los eruditos sugieren una época significativa en la historia de Israel durante el reinado de Artajerje de Persia, quien gobernó entre el 464 y 424 a.C. Este remanente fracasó durante las décadas siguientes a su retorno en lo que respecta a su testimonio para Dios. Si bien es cierto que estos judíos no servían más a los ídolos que tenían antes del exilio, sin embargo su condición moral estaba marcada por la indiferencia, el desprecio y la incredulidad hacia Dios. En estas circunstancias, Jehová manifiesta su invariable amor por su pueblo, a la vez que le muestra con severidad su pecado y cómo se desviaron de sus mandamientos. Una cronología del retorno judío para poner en contexto el libro de Malaquías, que fue profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras, Zorobabel y Josué. Así es que Malaquías profetizó durante el tiempo del liderazgo de Nehemías, o casi inmediatamente después. En relación a los otros profetas, y este libro es el último mensaje de Dios a su pueblo terrenal Israel. Fue dirigido al remanente que había retornado de la cautividad babilónica y le siguieron 400 años de silencio, durante los cuales Dios no se dirigió a su pueblo hasta que Juan el Bautista se levantó para preparar el camino del Señor. Comparemos lo que dice en Malaquías y Marcos de este acontecimiento. 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Veamos Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí podemos ver que no solo en Malaquías estaba anunciado Juan el Bautista y Cristo, sino que también en Isaías y otros más. Veremos con las preguntas. Malaquías 1:2. Yo he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Esta es una declaración extraordinaria de Dios hacia la nación de Israel. El pueblo estaba haciéndose preguntas sobre la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por eso Dios les recordó aquí el origen de su nación, quienes fueron su pueblo por elección divina, a través del cual vendría el Redentor del mundo. ¿Nos atreveríamos a cuestionar el amor de Dios ahora que estamos en pandemia? ¿Nos dejó de amar Dios? Bueno, la respuesta siempre sería de ninguna manera. 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Los primeros que debían de honrar y temer a Dios eran los sacerdotes, porque ellos debían ser los que dieran el ejemplo de una vida íntegra hacia Dios. Pero en lugar de esto, ellos eran los primeros en menospreciar el santo nombre del Señor. No perdamos de vista que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Por tanto, debemos cuidarnos y ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Debemos honrar y temer a nuestro Dios, porque Él es digno. 1:7. ¿En qué ofreceréis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? La mesa de Jehová se refiere a los sacrificios que hacían los sorprendidos y seguramente ofendidos sacerdotes que estaban con la acusación de Malaquías y le cuestionaron con hipocresía esta denuncia. ¿Y nosotros ofreceremos lo mejor de nosotros a Dios? Recordemos que el pan representa a Cristo, que por nosotros fue partido. Isaías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la respuesta a los ofendidos sacerdotes que convirtieron sus sacrificios en una ofensa para Dios y el altar en despreciable para Él. Demostraba una profunda ausencia de respeto y veneración por su oficio y por su Dios. Sus corazones estaban manchados de inmundicia. Les reprocha que no tengan reparo alguno en realizar ofrendas defectuosas o impuras al mismo Dios, pero ¿serían capaces de entregar lo mismo de sus bienes a los gobernantes? ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a sacrificar en pos de nuestro Señor? ¿Saben los que nos rodean que somos cristianos? ¿Mostramos con nuestra actitud ser cristianos? Malaquías 1:9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Podrían esperar que Dios extendiera su gracia y perdón mientras ellos lo insultaban con sacrificios inaceptables? Resulta un poco irónico creer que Dios podría extender su gracia y perdón haciendo estas cosas. ¿Y nosotros? ¿A quién intentamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Que Dios tenga misericordia también de nosotros. Malaquías 1:10. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra mano aceptaré ofrenda. Son tan indeseables las ofrendas que Dios expresa su deseo de que alguien cierre la puerta del templo para impedir la presencia inútil e hipócrita de sacrificio. Parece eso mejor que la presentación de ofrendas fingidas. ¿Cómo estamos frente a nuestro Dios? Malaquías 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Se habían acostumbrado a ofrecer animales enfermos y cojos, ovejas mutiladas e inválidos,
un sacrificio totalmente inadecuado que ofendía el corazón de Dios y desvirtuaba totalmente el profundo sentido de los sacrificios que debían ofrendar a Dios, y por medio de sus profetas reiteradamente les hizo saber que él rechazaba su sacrificio y no aceptaba esa burla de ofrenda barata de animales defectuosos, que era un grave afrenta a su santidad. ¿Cuánto se ha dañado la imagen de Dios con estos pseudos cristianos? Que Dios nos ayude a no ser nosotros ocasión para ofender la santidad de nuestro Dios, no mostrar un traje de santidad. Debemos ser ofrendas vivas de olor grato a nuestro Dios. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aunque Dios es el Padre de todos, como Creador universal, aquí el enfoque se dirige a Dios como Padre de Israel, del pueblo de su pacto, y al igual que ellos debemos cuidar la gracia que nos fue otorgada, y como siempre recordamos, es un Dios de amor, pero también fuego consumidor. No podemos disociar a este Dios de esa realidad. Cuidemos nuestra relación con Dios. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Quebrantaron los requisitos de la ley de Dios al profanar la institución del sacerdocio establecido en el libro de Levítico, porque decidieron casarse con mujeres extranjeras, divorciándose de las esposas judías de su juventud. Las mujeres paganas solían llevar a sus esposos a la idolatría, y con esa mezcla de práctica rendieron culto a los dioses de sus nuevas esposas, pero también al Señor. Contaminaron la adoración de los israelitas. Los judíos que obraron así, con un casamiento con otras mujeres, profanaron el templo de Dios y su pacto con él. ¿Qué tan leales somos nosotros con la gracia recibida? Malaquías 2:15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hablaban nuevamente del concepto de lealtad, un concepto clave dado que la lealtad es esencial para el cumplimiento de los pactos entre Dios y los hombres. Y aquí se refiere a la violación de la voluntad de Dios con el divorcio de las esposas judías y la unión con mujeres extranjeras. Introdujeron la separación al mezclarse con mujeres idólatras de otros pueblos que adoraban a sus dioses particulares, y el divorcio y abandono de la mujer judía no era una opción válida. Tenemos un nuevo pacto nosotros en Cristo. Debemos ser leales. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Los israelitas se dirigen a Dios con un tono inocente y herido, y absolutamente carente de culpa o remordimiento. Era que se sentían casi ofendidos de la actitud de Dios, y esto tenía una base en que Dios no se había hecho presente en el restaurado templo, y comenzaron a vivir con indiferencia ante él, y tuvieron el descaro de cuestionar con insolencia al Señor, y hasta llegaron a cometer que él parecía favorecer a los malvados y no se interesarse mucho por lo justo. Si vemos ahora nuestra época, parece lo mismo, una mentirita para recibir todos los beneficios, porque de lo contrario
no te dan nada. ¿Podríamos creer que Dios se agrada de esto? Mentir es mentir. 3.2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ninguno escapará de esta purificación, y es importante matizar que Él vendrá a purificar y a limpiar, y no necesariamente para destruir. Sí debemos tener en cuenta que el fuego quema la escoria de la iniquidad, y el jabón removerá las manchas del pecado, y ya no habrá ninguna impureza cuando Él se establezca sobre la tierra. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Su solicitud hacia Dios era desafiante y descarada. Ni siquiera sabían que se habían alejado. No estaban dispuestos a admitir que por sus pecados debían arrepentirse. Tan alejado estaba su corazón de Dios que ni siquiera entendían su mensaje. El arrepentirse implica un cambio de dirección que ellos no estaban dispuestos a realizar. Esto también es para nosotros, porque el arrepentimiento es una acción. Es sanador conocer la verdad sobre nosotros mismos, aunque sea dolorosa, pero eso nos dará la oportunidad de arrepentirnos y recibir el pleno perdón del Señor, que nunca se cansa en escucharnos y en responder a los anhelos de nuestro corazón. 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios les acusaba de robarle a Él, al dueño de todo. El doctor Feinberg, quien es un erudito en el idioma hebreo, ha encontrado 4 clases de diezmos. El diezmo del sobrante, que quedaba después de ser entregado las primicias. Esta cantidad estaba destinada a los levitas para su sostenimiento. La segunda clase de diezmo era entregado por los levitas a los sacerdotes. La tercera clase era otro diezmo pagado por la congregación para suplir las necesidades de los levitas y de sus propias familias en el tabernáculo. Luego había un cuarto diezmo que solo se entregaba cada tercer año para los pobres. No voy a entrar en el tema si debemos o no dar diezmo o qué cantidad. Sí tengo claro que Dios nos da para ser generosos, y la iglesia no se mantiene sola, debemos nosotros mantenerla, y a sus siervos que trabajan para la obra de Dios, llámese pastores, misioneros o también hermanos en problemas. El dinero siempre es un tema sensible, como si fuera algo que nos perteneciera a nosotros y no a Dios. Hay que recordar que todo viene de Él y todo es para Él. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Los sacerdotes y el pueblo no solo cuestionaban a Dios de forma insolente y sarcástica, sino que también hablaban en contra de Él como si no escuchara o no estuviera presente. ¿Y nosotros tenemos una actitud reverente frente a Dios? ¿O también somos insolentes? Que Dios nos perdone si no le reverenciamos como Él se merece. 3.14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Toda práctica y cumplimiento les resultaba una pesada carga. Ya no tenía sentido ni trascendencia, porque sus corazones no estaban convencidos de la necesidad ni de la utilidad de cumplir con unas leyes dadas tantos siglos atrás.
Y ya que sus corazones se habían enfriado y con su vida y actos se habían apartado de su presencia, Dios no los bendijo. Y como consecuencia de esa frialdad espiritual, llegaron a acusar a Dios por la situación en que se encontraban. No solo se justificaban, sino también encontraban argumentos para seguir sus caminos, deseosos de desligarse de cualquier presión que su conciencia pudiera despertar en ellos. Si soy honesta, ¿obtengo beneficio? Parece que no. Si me dan un vuelto de más, bueno, la cajera se equivocó. Leer la Biblia, no la entiendo. Ir a la iglesia, justo llegaron visitas. Estoy tan atareada, no me siento con ánimo hoy día. No lo escucho porque no me gusta ese pastor. No me alcanza el dinero para ofrendar. Olvidé que me había comprometido, perdónenme. Creo que podríamos seguir con páginas y páginas de excusa para no hacer la voluntad de Dios. ¿A quién servimos? ¿A nuestros pequeños dioses o al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra? Que Dios nos ayude a obedecerle solo a Él. El capítulo completo, son solo 6 versículos. El advenimiento del Dios de Jehová. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La gran esperanza de que aunque el sol se ha puesto y que hay tiniebla, se acerca un nuevo día que aún no ha llegado, pero finalmente llegará el amanecer. Se acercará un día cuando la justicia se levantará y la luz se hará sobre este pequeño planeta Tierra en medio del vasto universo. Esta es la promesa de un nuevo amanecer para la raza humana, en donde reine la justicia, la paz, el amor y la fraternidad entre los seres humanos. Todos anhelamos un mundo mejor, un mundo diferente. Y la iglesia no solo espera la llegada de este nuevo amanecer, la iglesia tiene el privilegio y es su misión anunciar que habrá un nuevo amanecer para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos finalizado el estudio de Malaquías. Será hasta una nueva oportunidad, si Dios así lo quiere. Que Dios sea bendiciendo su vida, mis amadas hermanas.